Hoy martes 12 de mayo en Noticias Telemundo Mediodía, pequeños picos de coronavirus podrían convertirse en brotes si los estados reabren demasiado pronto. Es una de las afirmaciones que el doctor Anthony Fauci hace durante su comparecencia ante el Senado. Las casas de empeño se convierten en la última opción de supervivencia para muchos mexicanos agobiados por la crisis del coronavirus, en un país que podría llegar a los 10 millones de pobres por culpa de la pandemia. La generosidad no tiene límites para una familia peruana que cada día es capaz de dar un plato de comida a quienes lo han perdido todo por esta pandemia. A cambio reciben donaciones de alimentos para poder seguir ayudando. Arte con popotillos, creaciones de un artista mexicano que ayuda a padres e hijos en la cuarentena. Hace paquetes para que juntos realicen su propio cuadro en casa y así combatir la ansiedad que produce el encierro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Les saluda Paulina Sodi y vamos a arrancar con la información de este día. Consecuencias muy serias si se produce una reapertura precipitada del país, posibilidad de una nueva oleada del coronavirus en otoño o aún sin garantías de una vacuna a la vista. Estos son algunos de los puntos de los cuales habló el doctor Anthony Fauci en su comparecencia hoy ante el Senado desde su casa. Cristina Londoño, tú tienes más detalles al respecto. Buenas tardes, cuéntanos, ¿cómo se desarrolló esta comparecencia? Así es, Paulina. Bueno, es una comparecencia que habla del regreso a la normalidad, pero no tuvo nada de normal. Empezando porque los dos líderes, los senadores de más alto rango, estaban de manera remota en videoconferencia. Y también los 4 funcionarios de salud más importantes del país, entre ellos el doctor Anthony Fauci, comparecieron desde sus casas. Ellos están en una especie de cuarentena voluntaria, aislamiento que ellos mismos han elegido. Dicen que salen de vez en cuando a reuniones en las que tienen que estar físicamente presentes, como por ejemplo en la Casa Blanca, comités pequeños, pero en este caso declararon desde sus casas para protegerse, para evitar contagios. Ellos claramente estuvieron en contacto en la Casa Blanca con 2 personas que dieron positivo al coronavirus y por eso se están aislando. ¿Qué dijo el doctor Fauci? Bueno, ya lo sabíamos, que una reapertura demasiado acelerada y descontrolada puede traer consecuencias muy graves para este país. Vamos a escucharlo. Hay el riesgo, si esto no se hace, que se desate un brote incontrolable, lo cual perjudicaría a las personas y perjudicaría también la recuperación económica. Sería como poner el reloj a dar marcha atrás. Esa es la preocupación, senador. Él habló de un contagio inevitable que se podría disparar si la reapertura no se hace bien hecha. Fauci dijo también que la vacuna no va a estar lista para septiembre para el regreso a clases, pero eso no quiere decir que no reabran universidades y colegios en algunas partes del país. Todo va a ser distinto y depende, según nos han dicho los expertos, de la disponibilidad de las vacunas y también del tipo de contagio que se vea en cada región. Escuchemos. Tendríamos la capacidad, esperamos que haya unos 20 millones de exámenes disponibles por mes y será posible hacer la prueba a todos los estudiantes. Bueno, varios senadores le dijeron a estos expertos de la preocupación de mantener el país paralizado, de los niños que no están yendo a sus escuelas, que no están comiendo, de la hambre, realmente hambre que se vive en partes del país, y les dijeron que había la necesidad de regresar a la normalidad, de reabrir a este país también para acabar con el sufrimiento de millones de personas. Y básicamente, en resumen, lo que te puedo decir, Paulina, es que los expertos dicen que en ese caso el virus manda y los contagios, claro está. Ahora regreso contigo. Qué difícil realidad. Gracias, Cristina Londoño, desde Washington. Seguimos con más noticias. Alivio y ansiedad es lo que están generando los pagos de estímulo federal para ayudar a resistir el impacto económico de esta pandemia. Y es que aún hay 20 millones de personas que no han recibido estos cheques, probablemente porque presentaron recientemente sus declaraciones de impuestos o porque el IRS aún no tiene su información bancaria. Pero en todo caso, el Servicio de Impuestos Internos o de Rentas Internas tiene una herramienta llamada
obtener mi pago para saber cuándo lo recibirá, aunque hay quejas de que no siempre se está dando esa información. Vamos ahora a México, donde las casas de empeño se están convirtiendo en el último recurso de supervivencia para muchos mexicanos que están agobiados por la crisis. Hay cálculos que están hablando de una pérdida de 100,000 empleos y de 10 millones más de pobres por culpa del COVID-19. Isa Osorio, tú tienes más detalles al respecto. Adelante, por favor. Así es, Paulina, desde abril pasado fueron miles de pequeños y medianos negocios quienes tuvieron que cerrar sus puertas a causa del coronavirus. Se estima que hasta ahora hay casi 100,000 mexicanos quienes han perdido su empleo. El panorama es desolador. Este es el centro de la capital mexicana. Como te puedes dar cuenta, las calles se encuentran cerradas, casi no hay personas y los comercios están cerrados. Eso, por supuesto, ha traído desempleo y una situación realmente desesperada para miles de mexicanos. Es tal su desesperación que no les queda de otra más que acudir a las casas de empeño. Es el caso del Monte de Piedad. Aquí han llegado mexicanos a dejar sus electrodomésticos e incluso joyas a cambio de unos cuantos pesos. Está muy complicada la situación, pero pues creo yo que tenemos que salir adelante, primeramente Dios. Lo más grave, Paulina, es que esta situación podría empeorar en los próximos meses. De acuerdo con una estimación del organismo que mide la pobreza en México, se estima que en los próximos días podría haber hasta 10 millones nuevos pobres en México. Es decir, se estarían sumando a los 53 millones de pobres que ya existen en este país. Por lo pronto, Paulina, mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará el plan de reactivación económica para que poco a poco la normalidad que el virus se llevó regrese a este país. Es la información, regreso contigo. Gracias, Isa. Estaremos atentos a ese anuncio. Le cuento que la residencia presidencial de El Salvador fue habilitada para albergar a unos 300 médicos, enfermeras y también otros profesionales de la salud que están combatiendo el COVID-19. Esta medida fue aplaudida precisamente por el personal sanitario porque muchos de ellos sufren discriminación de parte de sus vecinos, mientras que otros deben de viajar por varias horas desde sus casas hasta su lugar de trabajo. Pero cabe destacar que esta residencia no estaba siendo utilizada por el presidente Nayib Bukele ni por su familia. Mientras que en Lima, Perú, unos 1,500 trabajadores del concurrido mercado de alimentos conocido como la Ciudad de Dios se sometieron a pruebas rápidas de detección de coronavirus después de que se reportaron varios casos en ese lugar. Esta medida forma parte de una campaña que se extenderá por otros mercados en todo ese país, mientras que unos 150 médicos de Iquitos tuvieron que ser trasladados hasta la ciudad de El Callao para recibir tratamiento porque resultaron contagiados con COVID-19. Como le hemos informado en este espacio, la industria de la aviación tardará varios años en recuperarse. Sin embargo, poco a poco está aumentando el número de pasajeros y los vuelos ahora se están realizando con nuevas normas de seguridad. Es obligatorio portar una mascarilla y tratar de guardar la distancia social. Rogelio Moratagle nos acerca a este nuevo sistema. Buenas tardes, Rogelio, adelante. Pues sí, Paulina, es un nuevo mundo al que se está enfrentando la industria de la aviación. Todas las personas que están llegando a este punto de seguridad aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami están portando su mascarilla. Algunas aerolíneas ya lo han hecho obligatorio y las personas lo están obedeciendo. No va a ser fácil para las aerolíneas recuperarse para los niveles que registraban antes del COVID-19, o sea, el año anterior. Dice el presidente de Boeing que tardará de 3 a 5 años en regresar a ese nivel. Con una operación mínima que se redujo alrededor de un 80%, la industria de la aviación comercial enfrenta un panorama devastador. Un momento que el presidente del fabricante de aviones Boeing calificó como apocalíptico. Con una recuperación que será determinada por la confianza de los viajeros, algo que, de acuerdo con David Calhoun, tomará su tiempo. La gente volverá cuando le demostremos que es seguro viajar en avión. Pero creo que tomará de 3 a 5 años volver al nivel de actividad que registrábamos en 2019, dijo el ejecutivo en exclusiva para nuestra cadena hermana NBC. A corto plazo, espera que para septiembre esté trabajando a un 25% de esa capacidad y cuando termine el año, a un 50%. Y aunque los aeropuertos del país están prácticamente vacíos, el fin de semana surgieron imágenes de vuelos repletos, con muchas personas viajando codo con codo, sin respetar el distanciamiento que indican las autoridades. Un vuelo de la aerolínea United a San Francisco iba casi lleno. En él fueron transportados 25 doctores y enfermeras que regresaban a casa después de haber atendido a pacientes con COVID-19 en Nueva York.
Las aerolíneas aseguran que en el futuro advertirán a los pasajeros y los que quieran podrán recibir reembolsos para cambiar sus vuelos. Algunas aerolíneas ya están obligando a sus pasajeros a utilizar mascarillas todo el tiempo durante sus vuelos. Frontier es la primera que decide tomar la temperatura a los viajeros antes de abordar. Se trata de medidas que intentan ganar la confianza de los pasajeros para sanar a una industria que está muy enferma. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. Gracias a Rogelio. Le informo que los cárteles mexicanos han encontrado nuevas formas de pasar la droga a Estados Unidos. Ahora hay más control en los pasos fronterizos para los vehículos particulares porque hay menos tráfico y se están revisando estos vehículos con más cuidado, por lo que la nueva modalidad ahora son los traslados de estupefacientes en tráilers comerciales que llevan frutas, verduras y también textiles. Juan Cooper nos explica con mayor detalle. Muy buenas tardes, Juan. Cuéntanos, por favor, adelante. Hola Paulina, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha visto una reducción del 20% en el decomiso de drogas intentando entrar al país a través de la frontera con México. Esto se debe a que unos 400,000 carros particulares están dejando de entrar diariamente a los Estados Unidos por las restricciones impuestas en marzo para combatir la pandemia del COVID-19. Sin embargo, los carteles mexicanos siguen activos, como nos contó Gloria Chávez, jefa de la patrulla fronteriza en el sector de El Paso, Texas. También existe esa amenaza de estas organizaciones criminales tomando esa ventaja, ¿verdad? De pasar de contrabando drogas, no necesariamente en carros o automóviles privados, pero más de comercio. Un transportador de Ciudad Juárez que normalmente cruza unos 4 vehículos semanales con droga escondida en automóviles privados, nos contó que lleva 6 semanas sin trabajar, dejando de ganar unos $35,000 semanales. Los contrabandistas de personas o coyotes también están teniendo una temporada difícil. La patrulla fronteriza ha visto una fuerte reducción en personas intentando entrar al país ilegalmente. Los invito a ver este reportaje completo a las 6:30 en Noticias Telemundo, 5:30 Centro. Ahí lo veremos, gracias Juan. Hagamos una muy breve pausa. Al regresar en Noticias Telemundo Mediodía, el 4 de julio podrían regresar los juegos de béisbol, pero sin público en las gradas. Además, una familia peruana alimenta cada día desde su casa a muchos que lo han perdido todo por esta pandemia. Y mientras una mujer daba a luz, el padre de esta bebé luchaba por su vida en el mismo hospital de California. La historia completa en tan solo minutos. No le cambie, ya volvemos.
Seguimos con las noticias. César Carvajal es un artista mexicano que decidió utilizar el confinamiento por la pandemia para compartir su talento a través de Internet. El propósito es ayudar a los niños a combatir la ansiedad con la técnica del popotillo. Verónica Albornoz conversó con él. El arte del popotillo se niega a morir a manos de César Carvajal, quien, inspirado en sus raíces mexicanas, crea delicados perfiles de Frida Kahlo o increíbles paisajes de la Estatua de la Libertad. Y en medio de esta pandemia tuvo la iniciativa de dar tutorías virtuales. Surge de querer ayudar a estos niños y padres que están en cuarentena. Es por eso que se me ocurrió la idea de crear paquetes o kits con material para que los padres y niños puedan hacer su propio cuadro desde casa. Y lo aprendí por medio de mi abuela y mis padres. Este arte es una técnica prehispánica que se utilizan productos naturales como la paja. La paja es teñida con vegetales y el pegamento que utilizo es ceras de abeja. Cuando emigró a los 17 años abandonó esta práctica, pero atravesando difíciles momentos de salud por un trasplante de vida o muerte de riñón, se refugió en su talento. Descubrí que este arte tiene efectos terapéuticos que ayudan a reducir los niveles de ansiedad y depresión. Más que nada me mantuvo ocupado y no pensar mucho en la enfermedad. Pero sobre todo, estoy aquí gracias a Dios. Desde entonces se le dio la gran oportunidad de ser embajador de su propia patria, ofreciendo oratorias y clases a estudiantes de todas las edades en varios estados de la Unión Americana. Se dio gracias, de hecho, a una entrevista con Telemundo Noticias y varias escuelas me contactaron para que yo pueda compartir mi arte y mi historia de vida a los niños y a las nuevas generaciones. Por su entregada pasión, César Straw Art está ganando el reconocimiento internacional, ganando competencias de alto prestigio, una satisfacción que se lo dedica a sus ancestros. Creando arte, nuevas piezas y a la misma vez ayudando a otras personas a través del arte. Mi objetivo es mantener vivo este arte que está en peligro de extinción. Desde Nueva Jersey, Verónica Albornoz, Noticias Telemundo. Qué buena noticia. Vea por favor lo que es la nueva tendencia en las redes sociales, sobre todo en TikTok. Se trata de desayunar los tradicionales hot cakes o panquecas como si fuera cereal. Así es como lo hacen, ponen en la sartén pequeñas panquecas hasta que estén bien cocidas. Después se colocan en un tazón de cereal, se añade mantequilla, después miel de maple y así de sencillo. Usted lo disfruta y está a la moda en las redes sociales. Por hoy es todo en las noticias del mediodía. Muchas gracias por su preferencia. Mañana aquí lo esperamos con la información. Recuerde, hay más noticias esta tarde en Noticias Telemundo y en los distintos espacios informativos. Buen martes.